Hola a todos, bendecidos. Yo me llamo Luisa Natalia Alcaraz y estoy tomando té que es de China. Vamos a comenzar a orar. Gracias, Padre, por este día. Padre, gracias por otro día. Padre Santo, que tú nos das la provisión que necesitamos cada día más y más. Gracias, Dios, por siempre estar con nosotros y que no estamos solos. Gracias, Padre, porque tú nunca nos desamparas. Y gracias, Padre, por siempre bendecirnos y siempre proveernos con nuestras necesidades. En nombre de Jesús, amén y amén. Voy a hablar de cómo discernir la voz de Dios. Hay veces cuando Dios habla bien suave y hay otras veces cuando Dios habla con autoridad. Voy a leer el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 27. Y la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Más tiempo que tú estás con Jesús, más tú puedes conocer la voz de Dios. Dios habla con autoridad. Es nosotros como padres o como madres que hablamos con autoridad con nuestros hijos o con nuestras hijas. Busqué en Google lo que la palabra autoridad quiere decir, y quiere decir que es el poder, derecho o experiencia legítimos para dar órdenes, tomar decisiones y hacer cumplir la obediencia. Hay diferentes modos que Dios habla. Él habla a través de su voz, a través de sueños, a través de pastores, a través de cuando sabes canales de YouTube o de gente habla regularmente. Pero uno también puede pedir por confirmación si uno no está seguro si esa palabra era de Dios o no. Uno le puede pedir a Dios por confirmación para estar seguro si eso fue de Dios o si no fue de Dios. Y con la gente regular es cuando Dios habla a través de ellos, es cuando uno puede tener una conversación con una persona regularmente, y luego ellos dicen algo y como se te salta más esa palabra, no sé, como que Dios te hace, no sé, como esa palabra como Dios lo subraya esa palabra a ti para hacerte saber que eso era lo que Él te quería decir. O tú sientes en tu espíritu que eso fue de Dios. Puede ser a través de una conversación normal, o puede ser si tú vas a un lugar y tú escuchas a personas hablar y de repente dicen algo, y puede ser una cosa similar a lo que tú estás pasando. También Dios puede hacer así, que puede hablar a través de otras personas. Voy a leer el libro de Marcos capítulo 1, versículo 27. Y la palabra de Dios dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y lo obedecen. También voy a leer el libro de San Mateo capítulo 21, versículo 12 y versículo 13. Y la palabra de Dios dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: escrito está: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En esa parte también Jesús habló con autoridad. Voy a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. En la palabra de Dios dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. También voy a leer el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y la palabra de Dios dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Si uno no ha recibido los sueños o palabra profética,
si uno no puede profetizar, si Dios no te ha dado sueños, Dios todavía te puede hablar aunque uno no tenga esos regalos. Porque Dios no dice que tú tienes que tener ciertas cosas para poder escuchar la voz de Él. Dios da ejemplos, hay un versículo bíblico donde dice que Dios dice que mis ovejas conocen mi voz. Es como cuando tu hijo te escucha tu voz, dice, mami, tú me llamaste porque él conoce tu voz. Voy a leer el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderecerá tus veredades. Voy a leer el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 17. Y la palabra de Dios dice, y él respondió, y te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces allí en ese versículo bíblico dice que uno le puede pedir a Dios por confirmación, uno le puede pedir a Dios por algo específico para que uno sepa que si eso es de Dios o no lo que le dijeron a esa persona. Voy a leer el libro de Jeremías y la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú le clamas a Dios, Él te va a responder. Ahí dice que te va a responder y que te enseñar cosas grandes y cosas ocultas que nosotros no sabemos, porque uno no sabe todo de Dios, uno no conoce todo de Dios. Cuando uno clama a Dios, es cuando Dios a veces le revela a uno ciertas cosas y por qué están pasando ciertas cosas, o qué es atrás de ciertas cosas que uno está pasando, que hay más, porque a veces lo que nos está pasando es más allá de lo que está pasando en la tierra. Hay cosas que pasan en el reino celestial que afectan lo que pasa aquí en la tierra. Dios habla con paz. Dios puede hablar a través de la paz. Había un tiempo, una temporada cuando yo me quería vivir en Nashville. Y no sé por qué, pero yo quería vivir allí. Y de repente, una vez cuando yo estaba regresando de allí aquí a California, yo le entregué ese deseo a Dios. Y cuando le entregué ese deseo a Dios, yo sentí esa gran paz de que yo me quedara en California. Entonces yo estaba en el avión cuando yo sentí el gran paz del Señor. Entonces yo también no entendí por qué, pero Dios me recordó de un versículo bíblico donde dice que no nos inclinamos en nuestro propio entendimiento, pero confiamos en Dios con todo nuestro corazón. Entonces, Dios sí habla a través del paz que tú sientes adentro, porque es Dios que te da el paz, no el mundo o la persona, es Dios que te da esa paz. Yo he aprendido que cuando Dios cierra una puerta, Él no abre una ventana, Él abre una puerta, porque Dios es un Dios grande. Entonces, ¿por qué Él va a abrir una ventana cuando Él puede abrir una puerta? Voy a leer el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y la palabra de Dios dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredades. También voy a leer el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Y la palabra de Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestras emociones y nuestros pensamientos son bien diferentes
de cómo Dios piensa. Yo me he dado cuenta que más tiempo uno pasa con Dios, más uno se pone a reaccionar diferente, como uno no reacciona como antes uno lo hizo, porque Dios lo anda cambiando a una persona. No es de un día al otro, es poco por poco, pero la persona puede notar la diferencia. Uno puede pensar, oh, yo antes decía esto, pero estoy reaccionando así, porque Dios es quien cambia a la persona. ¿Cómo tú vas a saber si algo es de Dios o si no es de Dios? Tengo un ejemplo. Había una vez, hace muchos años atrás, que Dios me puso en mí a hacer una cosa. Tenía como 32 años en ese tiempo. Automáticamente Dios me puso esta idea. Yo pensé, no, Dios, ¿cómo voy a hacer eso? Eso es muy complicado y bla, bla, bla. Yo pensé todo eso. Y los años pasaron. Y luego y se me olvidó de eso. Realmente se me olvidó. Y en mis 40, Dios me acordó de esa cosa. Me dijo, acuérdate, yo te dije que hicieras esa cosa. Y Dios me acordó. Así es como yo me di cuenta que esa cosa que Dios me dijo cuando tenía 32 años era de Él. Porque honestamente, cuando yo tenía 32 años, yo pensaba que era yo pensando eso, pensando de hacer esa cosa. Pero así es como Dios me lo confirmó que era de Él. Voy a leer el libro de segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 13 hasta el 15. Y la palabra de Dios dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazarán como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también su ministerio se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El enemigo puede hacer que eso es de Dios, lo que te dijeron que esa palabra es de Dios, pero como yo dije antes, que uno puede pedir por confirmación a Dios, puede pedir una confirmación específica para asegurar que eso es de Dios o no de Dios. Y si aún todavía uno es confundido, uno puede seguir orándole a Dios y preguntándole si eso es de Él o no. Dios no se va a enojar porque tú lo estás pidiendo confirmación o porque tú quieres saber si esa palabra que te dijeron fue de Él. Él no se va a enojar contigo. Al contrario, Dios va a estar, Dios no se va a enojar contigo porque Él sabe que atrás de eso tú estás tratando de obedecerlo, porque si tú no querías saber lo que ellos dijeron era de Dios o no, entonces ¿cómo lo vas a obedecer si tú no sabes lo que te dijeron es de Dios o no? Como si Dios te dijo, ok, vive en esta ciudad, por ejemplo, o en ese estado, y tú no estás seguro de irte ahí, a ese lugar, entonces tú le estás pidiendo a Dios por confirmación, es que tú le quieres obedecer a Dios antes de irte para estar seguro. Más que uno lee la palabra de Dios, más que uno va a saber la verdad que es de Dios, que viene de Dios. Y si Dios no te ha hablado, tú le puedes decir que Él te hable. Voy a leer el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. La palabra de Dios dice, y se os dará, busca, y hallaréis, llamad, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Cuando uno le pide a Dios por algo, uno puede ser persistente. Cuando uno le pide a Dios por una cosa, uno le puede pedir a Dios por esa cosa otra vez. Uno puede hacer eso porque es como Dios me dio un ejemplo. Dios me acordó de mis hijos. Tengo 2 hijos, tengo una hija y un hijo. Y Dios me acordó que que los niños, ellos, cuando tú dices que no, que los niños te piden más que una vez por una cosa.
Ellos siguen pidiendo por esa cosa hasta que lo reciben. Es lo mismo es lo mismo con Dios. Tú lo puedes seguir pidiendo otra vez y otra vez y otra vez por esa cosa para recibirlo, no. Pero también a veces cuando uno le pide a Dios por una cosa, si Dios no te lo da es por una razón. Porque a veces uno piensa que esa cosa es mejor para uno mismo. Dios sabe más mejor que nosotros. Sabe si esa cosa en realidad es bueno para nosotros o no. O no va a ser bueno para nosotros. Porque Él sabe del principio hasta el fin. Él lo conoce. Es importante saber discernir la voz de Dios porque el enemigo puede usar una palabra que alguien te dio para simplemente apartarte de Dios, apartarte de los caminos de Dios, o darte algo, un profético falso, una palabra falsa que no es de Dios, pensando que es de Dios, para que tú no hagas la voluntad de Dios o hagas la obra de Dios que Dios o el llamado de Dios que Dios tiene para ti, en vez de hacer otro llamado que Dios no puso para que tú hagas. Entonces es muy importante discernir y conocer la voz de Dios. Si uno no sabe, uno puede orarle a Dios, uno también puede ayunar para conocer la palabra de Dios. Y cuando uno esté en ayunos, asegúrate que estás leyendo la palabra, que la estás estudiando. Uno no tiene que ser un profeta para que Dios habla contigo. Dios puede usar cualquier persona que a Él le agrada, que a Él le complaza para usarlo. El versículo bíblico que yo leí, que decía que los pensamientos de Dios son más altos que nosotros, eso me acordaba de Moisés, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Porque cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ellos no iban a pensar, oh, Dios va a hacer que se abre el mar. Como humano va a pensar, uno como humano va a pensar, ok, yo tengo que construir un barco. Tengo que construir un barco para poder cruzar el mar, tú sabes. Pero Dios pensó, para cruzar el mar no tienes que construir un barco, yo lo voy a abrir. Porque uno como humano no va a pensar como Dios y Dios no va a pensar como uno de humano piensa. Fue en ese instante que Dios abrió el mar. No era días o meses, fue en ese momento. Y acuérdense de siempre orar y siempre manténganse en oración. Y ese es el té con Jesús. Bendiciones.